No lo viste venir. O tal vez lo viste, pero no pudiste detenerlo. De pronto despertaste y todo lo que antes te mantenía unido había desaparecido. La identidad, la certeza, la sensación de saber quién eras y a dónde te dirigías. Todo se había esfumado. Lo que quedó no era simplemente tristeza, era algo peor. Un vacío aterrador, la ausencia de un yo que antes se sentía sólido. Quizá fue una relación que terminó y se llevó contigo toda tu percepción de la realidad. Tal vez fue el colapso de una carrera que no solo te quitó el empleo, sino también una razón para existir. O quizá fue una depresión tan profunda que no se parecía a la melancolía, sino a una erasia, una pérdida de sentido que te dejó sin ancla. O quizá no hubo un solo evento, sino una acumulación lenta de presiones hasta que, un día, la estructura cedió y te encontraste entre los escombros, sin poder explicar qué había sucedido ni quién eras ahora. En ese momento la mayoría comete el primer error. Tratan el colapso como un problema que hay que solucionar lo antes posible. Se apresuran a ponerse de pie, a reconstruir, a seguir adelante. Bajo esa urgencia se esconde una suposición no examinada, que el yo que tenías antes del derrumbe es al que debes volver. Que la recuperación significa restauración, que el objetivo es reconstruir lo que cayó. Carl Jung lo llamaría la cosa más peligrosa que puedes hacer. Jung conoció el colapso desde dentro. Tras su ruptura con Freud, el hombre a quien había llamado su mentor, su figura paterna, el centro de su mundo intelectual, vivió años de profunda desorientación. Describió sentirse suspendido en el aire, tuvo visiones inexplicables, sueños que lo aterrorizaban, un mundo interno que parecía desmoronarse. Según los indicadores externos, estaba fracasando. Según su propio relato, estaba descendiendo. Pero Jung no intentó detener la caída, la siguió. La documentó, la dibujó, la escribió, se sentó con ella durante años. Lo que surgió al otro lado no fue una versión restaurada del hombre que se había separado de Freud. Fue algo totalmente nuevo, una psicología, un marco para la transformación humana, una comprensión de la psique que definiría toda su obra. El colapso no fue la interrupción de su camino, fue el camino. Mi vida, escribió, es una historia de la autorrealización del inconsciente. No una historia de éxito, no una historia de recuperación, sino una historia del inconsciente que se abre paso a la conciencia, te invite o no. Lo que estás viviendo no es un mal funcionamiento. Es la psique haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer, destruir lo falso para que lo verdadero pueda finalmente existir. La pregunta no es cómo detenerlo. La pregunta es si tienes el coraje de comprender lo que está tratando de decirte y lo que te está pidiendo que te conviertas. Ese proceso comienza donde menos quieres mirar, en la identidad que acaba de colapsar y en cuanto de ti nunca estuvo realmente allí. Esto es lo que nadie te dice sobre el colapso emocional. La mayor parte del tiempo, lo que se rompe no eres tú. Es la versión de ti que construiste para que los demás vieran. Jung la llamó la persona, del latín persona, la máscara que los actores de la antigüedad se ponían en el teatro. La persona es la cara que construyes para navegar el mundo social, el profesional competente, el compañero devoto, la persona que lo tiene todo bajo control, la versión de ti que busca la aprobación, el respeto o simplemente la ausencia de rechazo. Cada quien crea una. Eso no es patología, es adaptación. El problema surge cuando la adaptación se vuelve la identidad. Cuando la máscara deja de ser una herramienta y se convierte en el único espejo en el que te miras. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. Cuando dejas de usar la máscara y empiezas a creer que tú eres la máscara, ocurre algo que Carl Jung observó una y otra vez en sus pacientes. Un hombre que se había definido por completo a través del éxito profesional descubrió que, al colapsar su carrera, no había nada bajo la fachada.
No había una persona herida, ni deseos, ni preferencias, ni un sentido claro de lo que realmente valoraba. Solo una ausencia. Durante décadas, la persona había hecho todo el trabajo de vivir, mientras el verdadero yo se quedaba hambriento en la sombra. Esta es la crueldad específica del colapso de la persona. No se siente como perder un papel, se siente como morir. Y, en un sentido psicológico muy real, algo está muriendo, aunque no sea lo que uno imagina. Lo que muere es la estructura que confundiste con tu ser. El duelo es real, la desorientación también, pero lo que lamentas no eres tú. Lamentas la máscara y el terrible consuelo de saber exactamente quién se suponía que debías ser. Piensa en lo que precedió a tu colapso. Cuánto de tu vida diaria estaba organizada alrededor de mantener una imagen de competencia, de fuerza, de la persona que los demás necesitaban que fueras, cuánta energía invertías en la actuación, en sostener la versión de ti mismo que el mundo había llegado a esperar y bajo esa actuación, que había realmente, si eres honesto, tal vez no mucho. Tal vez eras una persona que había dejado de preguntar qué quería de verdad porque la pregunta parecía peligrosa, egoísta o simplemente irrelevante para la vida que habías construido. Jung no escatimó en sus palabras. Escribió que cuanto mayor sea la inflación de la persona, cuanto más se identifique una persona con su rol social, más catastrófico será su colapso, no porque pierda más, sino porque tenía menos desde el principio. La persona cubría un vacío que había crecido durante años. El colapso no creó ese vacío, lo reveló. Y aquí es donde comienza el trabajo real. No se trata de reconstruir la máscara más rápido, ni de encontrar un nuevo papel que habitar, sino de sentarse con la pregunta que el colapso ha hecho inevitable. ¿Quién eres cuando no se requiere ninguna actuación, no el que fuiste entrenado para ser, ni el que los demás necesitaban que fueras? ¿Quién eres cuando el teatro está vacío y la máscara yace en el suelo? Esa pregunta no es retórica. Tiene una respuesta, pero encontrarla exige algo que la mayoría pasa toda la vida evitando: un descenso genuino a lo que yace debajo. Lo que implica ese descenso y por qué la mayoría lo rechaza es precisamente lo que vamos a examinar a continuación. Si este contenido tiene sentido para ti, suscríbete al canal. Gracias por tu apoyo. Tu colapso no comenzó el día en que todo se vino abajo. Empezó meses antes, quizá años. Hubo señales, pequeñas al principio, luego más fuertes. Las ignoraste, las gestionaste o las reinterpretaste como el costo normal de la vida que habías elegido, hasta que el sistema se quedó sin espacio para compensar y todo se derrumbó de una sola vez. Jung no creía en accidentes psicológicos. Creía que la psique actúa con propósito, no en un sentido místico, sino estructural. Los síntomas no aparecen al azar. La depresión, el agotamiento, la crisis de identidad, la repentina incapacidad de seguir funcionando, no son fallas de fuerza de voluntad. Son comunicaciones. El inconsciente habla en el único idioma que le queda después de que todo lo demás ha sido ignorado. La pregunta que vale la pena hacerse, y que la mayoría nunca formula, no es ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿qué me está intentando decir mi interior? Ese interrogante te mantiene pasivo, como una víctima de las circunstancias. La verdadera pregunta es, ¿qué me negaba a ver? Porque el colapso suele llegar justo cuando la distancia entre la vida que llevas y la vida que realmente eres se vuelve insostenible. A veces esa brecha se forma por presiones externas. Una carrera elegida para cumplir los sueños de los padres. Una relación mantenida por miedo a la soledad. Una máscara construida tan temprano y tan a fondo que olvidas que hay una persona detrás de ella. Otras veces la brecha nace de la supresión interna. Décadas de ira tragada, necesidades no reconocidas, deseos que consideraste inaceptables y enterraste tan profundo que dejaste de sentirlos. Jung llamó a eso la sombra, todo lo que rechazas de ti mismo, empujado al inconsciente,
Sigue ejerciendo presión aunque lo ignores. La materia de la sombra no desaparece cuando te niegas a mirarla. Se acumula y se manifiesta indirectamente en tensiones crónicas, en una tristeza inexplicable, en la tenue pero persistente sensación de que algo anda mal sin causa identificable. Cuando la presión alcanza un punto crítico, no pide permiso. Erupta. La depresión no es siempre vacío, a menudo es rabia sin salida. El agotamiento no es solo cansancio, es un yo que ha estado interpretando una vida que no puede sostener. Antes de su propio colapso, Jung vivió años dentro de una identidad construida alrededor de su relación con Freud, el heredero intelectual del psicoanálisis. Era un rol cargado de peso profesional y personal, y, en esencia, no era auténtico. Su pensamiento real estaba divergiendo, sus preguntas iban a lugares que Freud no podía seguir. Pero el costo de esa verdad resultó demasiado alto durante demasiado tiempo, y él sostuvo la tensión hasta que no pudo más. Lo que escribió después fue preciso: la ruptura con Freud no fue solo un quiebre profesional. Fue el enfrentamiento con todo lo que había suprimido sobre su dirección, su naturaleza, su psicología. El colapso externo fue solo la superficie, la verdadera crisis era interna y se había gestado durante años. Tu colapso tiene la misma estructura. Algo dentro de ti lo sabía antes que tú. Las señales estaban allí, la creciente insatisfacción, los síntomas que aparecían antes del punto de quiebre. La parte de ti que se agotaba no por la circunstancia, sino por el esfuerzo constante de sostener algo falso. El colapso no te traicionó, fue el acto más honesto que tu psique ha realizado en años. Por eso el camino hacia adelante no pasa por rodear lo ocurrido, sino por atravesarlo. El primer paso, el que la mayoría rechaza por completo, es la bajada deliberada hacia aquello que has estado evitando. Cada instinto que sientes ahora te dice que avances, que vuelvas a funcionar, que reconstruyas impulso, que encuentres una nueva dirección y la persigas con velocidad suficiente para no sentir lo que hay bajo la superficie. Ese instinto parece resiliencia, pero no lo es. Es el mismo mecanismo de evasión que provocó el colapso, ahora bajo otro nombre. Jung reconoció este patrón con precisión clínica. Después de la ruptura con Freud, pudo haber hecho lo que la mayoría hace: redirigir su energía hacia afuera, buscar nuevas alianzas profesionales, reconstruir su reputación mediante la productividad. Pero la verdadera transformación exige mirar la sombra, aceptar la verdad que habías negado y desde allí, construir una vida que sea fiel a tu esencia. En vez de seguir la ruta esperada, él hizo algo que desde fuera parecía desmoronarse. Se retiró. Jugó con piedras en la orilla del lago como un niño. Se sentó con sus visiones en lugar de descartarlas. Descendió deliberadamente al interior, sin saber qué encontraría, sin saber si volvería intacto. Lo llamó el enfrentamiento con el inconsciente. Duró años. Lo que Jung comprendió y que la mayoría de la psicología no dice con claridad suficiente es que la transformación no es un proceso superficial. No puedes pensar hasta crear un nuevo yo. No puedes optimizar, programar o disciplinarte hasta convertirte en alguien fundamentalmente distinto. La psique no funciona así. Cambiar al nivel que exige el colapso requiere bajar antes de avanzar. Exige permanecer en las ruinas el tiempo suficiente para entender de qué están hechas. Esa es la caída, y no es dramática como la gente imagina. No necesita un retiro en la naturaleza, una crisis espiritual o el desmantelamiento total de tu vida. Requiere algo más duro: la disposición a dejar de actuar como si te estuvieras recuperando y comenzar a examinar realmente lo que colapsó y por qué. A hacer las preguntas que has estructurado toda tu vida para no formular. ¿Quién era realmente antes de los papeles que encarnabas, que sentías en esa relación, en esa carrera, en esa identidad cuando te eras honesto contigo mismo a las 3 de la mañana?
que empujaste hacia abajo porque no había un lugar aceptable para ello. Jung lo hizo a través de los sueños, mediante lo que llamó imaginación activa, una práctica de involucrarse conscientemente con las imágenes que surgían del inconsciente, tratándolas no como síntomas a eliminar, sino como mensajeros a comprender. Escribió en el Libro Rojo durante años, no para publicar, no para una audiencia, sino porque el proceso de exteriorizar lo interior era en sí mismo el trabajo. La escritura no trataba la caída, era la caída. No necesitas replicar su método, pero debes encontrar tu propia versión. El diario que realmente escribas con honestidad, no el que sirve para mostrar insight. La terapia donde dejas de gestionar la percepción del terapeuta y empiezas a decir lo que nunca has dicho en voz alta. El silencio donde dejas de llenar cada hora sin estructura con estímulos, porque la estimulación es una forma de permanecer en la superficie. La caída resulta incómoda de una manera específica, distinta al dolor ordinario. El dolor ordinario tiene un objeto, algo que te hirió, alguien que falló, una pérdida que puedes nombrar. La incomodidad de la caída se asemeja más al vértigo, porque lo que encuentras al bajar no es una herida con bordes limpios. Es el peso acumulado de todo lo que has llevado sin reconocerlo, la vida no vivida, el yo que pospusiste. La verdad que aceptaste no ver a cambio de estabilidad. Jung emergió de sus años de caída. No porque hallara respuestas, sino porque descubrió algo más duradero, la capacidad de sostener las preguntas sin ser destruido por ellas. Construyó la torre de Bollingen con sus propias manos, piedra a piedra, como un acto físico de trabajo interior, haciendo visible lo interno y dando al inconsciente una forma que pudiera habitar. El edificio no era una metáfora, era el trabajo mismo hecho concreto. Estás al inicio de ese trabajo y el obstáculo más profundo que enfrentarás no es la oscuridad que espera en la caída. Es la parte de ti que surgió a través del colapso. Reconócela, abrázala y continúa descendiendo, porque solo allí encontrarás la verdadera capacidad de reinventarte. Lo que has mantenido oculto durante años, esa parte que guardas bajo llave, es lo que ahora debemos enfrentar cara a cara. ¿Qué surgió en ti cuando colapsaste? La ira que no sabías controlar, la necesidad que te hacía sentir vulnerable, la envidia que te consumía, el dolor que no podías nombrar, esas facetas que considerabas feas, embarazosas o simplemente demasiado intensas. Eso no era la enfermedad, eso era el diagnóstico. La mayoría de las personas, en el momento en que empiezan a estabilizarse, cometen el error de volver a empujar todo hacia abajo. Jung dedicó décadas a mapear lo que él llamó la sombra. No se trataba de maldad moral, sino de todo lo que el yo consciente ha rechazado integrar. Los rasgos que tu familia, tu cultura o tu propio crítico interno tacharon de inaceptables. La ira que aprendiste a ocultar porque te hacía difícil. La ambición que suprimiste por miedo a parecer arrogante. La vulnerabilidad que enterraste creyendo que era sinónimo de debilidad. Las necesidades que negaste porque sentirlas te hacía sentir una carga. Nada de eso desapareció, se hundió bajo la superficie y siguió moldeando tu comportamiento, tus relaciones y tus decisiones de forma invisible, mucho más poderosa que si lo hubieras reconocido. El colapso saca la sombra a la luz, y no lo hace con delicadeza. La depresión revela la fragilidad que ocultaste durante años. El agotamiento muestra los límites que negaste para sostener una identidad basada en la invulnerabilidad. El fin de una relación expone las necesidades que nunca expresaste porque temías el riesgo. Todo lo que emergió en tu colapso, todo lo que juzgaste como incorrecto, débil o vergonzoso, es precisamente el material que debes examinar, no volver a suprimir. Jung fue inequívoco. Lo que te niegas a hacer consciente seguirá dirigiendo tu vida desde la sombra. Esa sombra no se detiene porque la ignores. Opera a través de la proyección, ves en los demás lo que no puedes tolerar en ti mismo. Opera por compulsión, aparecen conductas inexplicables, patrones que no puedes romper, reacciones desproporcionadas al desencadenante.
Cada vez que te enfadas irracionalmente con la necesidad de otro, estás mirando tu propia necesidad. Cada vez que desprecias la debilidad ajena, te defiendes de tu propia fragilidad. La integración que describió Jung no es un ejercicio terapéutico cualquiera, es un acto de honestidad radical. Requiere sentarse con lo que el colapso reveló y decir, sin dramatismo ni confesión, simplemente reconocer. Sí, también soy yo quien no siempre es fuerte. Soy la persona cuyas necesidades no fueron satisfechas, quien estuvo más enojada de lo que admitió, más sola de lo que mostró, más perdida de lo que la máscara permitía. Ese reconocimiento no te hace menor, te vuelve completo de una manera que la fachada nunca pudo lograr. La máscara siempre fue una selección cuidadosa de cualidades aceptables para el mundo, mientras todo lo demás se mantenía fuera de la vista. Integrar significa ampliar la definición de quién eres para incluir lo que realmente eres, no la versión curada, sino la totalidad. Jung escribió desde su propia experiencia, confrontando su sombra, la grandiosidad, la necesidad de autoridad, el deseo de ser el heredero elegido de Freud. Esa confrontación fue humillante, como siempre lo es el verdadero autoconocimiento. Pero lo que encontró al otro lado de la humillación no fue disminución, sino solidez. Ahora es tu turno de abrazar esa solidez, de integrar la sombra y, al hacerlo, convertirte en la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Imagina un yo que pueda plantarse firme en su propio terreno, porque ya no está gastando la mitad de su energía evitando que la sombra se filtre. Esa solidez es la que permite una verdadera reconstrucción. No se trata de ensamblar frenéticamente una nueva máscara para sustituir a la que colapsó, sino de edificar lenta y deliberadamente algo que realmente pueda sostenerse. Porque esta vez la construcción se basa en lo auténtico, lo que esa obra requiere, y donde la mayoría de la gente se equivoca de manera catastrófica, es precisamente el punto al que debemos dirigirnos ahora. Si lo que escuchas resuena en tu interior, encontrarás un valor real en mis libros electrónicos. Más allá de la sombra desglosa las ideas centrales de Jung, mientras que Diálogos con el inconsciente te ofrece un camino de 30 días para aplicarlas en tu vida. Ambos están enlazados en el comentario fijado. La mayoría de las personas que sobreviven a un colapso reconstruyen de inmediato, y al poco tiempo, vuelven a colapsar. No es por falta de resiliencia, ni porque la vida sea cruel, aunque lo sea, sino porque reconstruyen sobre los mismos cimientos que fallaron la primera vez. Mantienen las mismas suposiciones no examinadas sobre lo que hace que una vida valga la pena, los mismos anclajes externos para su valor interno, la misma negativa fundamental a aceptar ciertas verdades sobre la existencia que ninguna cantidad de productividad, logro o conexión puede eludir de forma permanente, y uno observaba este patrón con una tristeza casi clínica. Sus pacientes atravesaban una crisis, se estabilizaban, volvían a funcionar y, tras algunos años, regresaban a su consulta con un nuevo colapso construido sobre la misma arquitectura. El contenido había cambiado, pero la estructura permanecía intacta. Renovaban la casa sin preguntar si los cimientos podían soportar el peso. Los cimientos que fallan son siempre variaciones de unas pocas ilusiones. La ilusión de que tu valor reside en lo que produces, logras o inspiras en los demás. De modo que cuando el desempeño flaquea, el yo flaquea también, la ilusión de invulnerabilidad. De que si eres lo suficientemente disciplinado, cuidadoso o fuerte, puedes crear una vida inmune a la pérdida. La enfermedad, el fracaso o la muerte, la ilusión de que vivir para una audiencia es lo mismo que vivir, que la aprobación ajena constituye un yo, que la vida que otros admiran es la vida que vale la pena vivir. Estas ilusiones no son estupidez. Son la arquitectura predeterminada de una cultura que nunca ha enfrentado seriamente la finitud. Jung sostenía que una de las tareas psicológicas centrales de la vida adulta, sobre todo en la segunda mitad, es confrontar la mortalidad, no como un mero reconocimiento intelectual, sino como una realidad vivida que transforma las prioridades.
La mayoría nunca lo hace. Solo gestionan la consciencia de la muerte sin integrarla, lo que los lleva a pasar la vida construyendo estructuras diseñadas para negar lo que no se puede negar. Y esas estructuras inevitablemente colapsan bajo el peso de la realidad. ¿Qué significa entonces construir sobre la verdad? Significa anclar tu sentido de valía en algo que ninguna circunstancia puede arrebatar, no en el empleo que puede perderse, la relación que puede terminar, la reputación que puede disolverse de la noche a la mañana. Jung señalaba al sí mismo, no al ego, no a la persona, sino al principio organizador más profundo de la psique, la totalidad de lo que eres, incluyendo todo lo que el ego ha rechazado. Construir hacia el sí mismo implica construir hacia adentro, no hacia afuera. La pregunta que guía la reconstrucción deja de ser ¿qué puedo lograr? Y pasa a ser ¿qué es realmente cierto sobre quién soy y qué tipo de vida exige esa verdad? Si estás listo para abandonar las falsas bases y erigir una vida que realmente pueda sostenerse, el camino comienza con la honestidad contigo mismo. No esperes a que la próxima sombra te derribe. Construye ahora, sobre la verdad que ya reside en tu interior. ¿Alguna vez has sentido que tu vida avanza más despacio, que ya no eres tan visible para el mundo cuando decides reconstruir tu existencia sobre valores auténticos en lugar de impresiones superficiales? A los ojos de los demás parece que haces menos. Tal vez sea cierto, pero lo que realmente estás construyendo es una base que perdurará. Los engaños que más conviene examinar no son genéricos, son tuyos. Suelen agruparse en los mismos territorios, creer que depender de otros es una debilidad, pensar que tu valor depende de un rendimiento constante, imaginar que la autenticidad es un lujo que solo puedes permitirte después de haber asegurado todo lo demás, o suponer que la versión de ti mismo aprobada por los demás era la verdadera. Cuando el colapso llega, muchos lo interpretan como una aberración, no como la revelación de una verdad oculta. Carl Jung construyó su torre en Bollingen sin electricidad, sin agua corriente, talando su propia leña y cocinando su comida. No lo hizo como un asceta, sino como un ejercicio de contacto con lo real y lo inmediato, despojado de su identidad profesional, de su reputación pública y de su autoridad intelectual. Escribió que esos actos simples lo volvieron sencillo, que la sencillez no era privación, sino la recuperación de un yo que casi se había consumido por sus propios logros. No necesitas una torre, pero sí algo equivalente, una práctica, un espacio, un territorio honesto donde la máscara no sea necesaria. Allí puedes preguntarte quién eres realmente sin que la respuesta tenga que impresionar a nadie. Lo que construyas a continuación solo sostendrás si lo haces para ti, no para la audiencia que presenció el derrumbe. No para demostrar que te recuperaste, sino para el yo que sobrevivió, el que aún espera bajo los escombros para finalmente tener espacio y existir. Ese yo no es la persona que eras antes del colapso, es algo que el propio colapso hizo posible. Su forma emergente y sus exigencias son lo último que debemos describir. Jung utilizó una palabra que pocos comprenden bien, individuación. Suena a individualismo, a la búsqueda de independencia absoluta, pero es casi lo contrario. La individuación es el proceso de convertirse en plenamente tú mismo, no el yo moldeado por el mundo. No el yo que la persona interpreta, sino el yo que siempre estuvo bajo la acumulación de adaptaciones, compromisos y emisiones estratégicas. No se trata de liberarse de los demás, sino de lograr un interior genuino. Un ser lo suficientemente sólido como para relacionarse sin perderse en los demás. Jung dejó claro que la mayoría nunca completa este proceso, no por falta de capacidad, sino porque exige algo que pocos están dispuestos a pagar, la muerte del yo que conoces. Esa es la verdad más dura que hemos examinado. No vas a recuperarte de tu colapso. Recuperarse implica volver al estado anterior, restaurar lo perdido. Lo que la teoría de Jung describe no es recuperación, sino transformación. Y la transformación requiere que algo muera por completo antes de que puedan hacer lo nuevo.
El yo que colapsó, organizado alrededor de una máscara sostenida por ilusiones y sombras reprimidas, no puede ser la base de lo que vendrá. Debe ser liberado, no reparado ni mejorado, la mayoría no logra hacerlo. Pero reconocerlo es el primer paso para permitir que, finalmente, el verdadero yo emerja y encuentre su lugar. No esperes volver a ser quien eras, prepárate para ser quien siempre estuvo esperando bajo los escombros. Esa es la única forma de construir algo que realmente perdure. Acércate, haz el trabajo, desciende a lo más profundo, examina la sombra y empieza a percibir el contorno de algo más auténtico. Entonces, un sobresalto te sacude porque el nuevo yo es desconocido, y lo desconocido se siente como un error. Las personas que te rodean conocen al viejo yo y pueden no reconocer ni acoger al nuevo. La autenticidad, en la práctica, no llega como una llegada pacífica que suena en la teoría. Es desorientadora y, al principio, a menudo solitaria. Jung escribió desde su propia experiencia que los años posteriores a su colapso fueron de los más aislados de su vida. Había perdido su comunidad profesional, sus ideas aún no estaban lo suficientemente formadas para mostrarse al público. Según cualquier medida convencional, estaba fracasando. Sin embargo, describió esos años como los más importantes de su existencia, el periodo del que surgió todo lo que realmente importaba. Lo que emergió no fue una versión restaurada del hombre que se había separado de Freud, sino alguien nuevo, alguien que había enfrentado su interior y ya no huía de él. Alguien cuyo trabajo se sustentaba no en una autoridad prestada, sino en una experiencia psicológica directa. El colapso no interrumpió su obra, la hizo posible. Eso es lo que espera al otro lado de la verdadera individuación. No es la felicidad en un sentido simple, ni la ausencia de dolor, pérdida o dificultad, sino una especie de solidez, un yo que sabe lo que es, que ya no está secuestrado por el miedo a ser considerado insuficiente, que puede sostener la contradicción y la incertidumbre sin derrumbarse. Jung llamó a esa capacidad la de mantener la tensión de los opuestos, de ser fuerte y vulnerable a la vez, de vivir con sentido y absurdo simultáneamente, de actuar con convicción mientras se acepta que gran parte está fuera de nuestro control. Esa capacidad no se recibe, se construye, y se construye precisamente a través de lo que estás viviendo ahora. Así que, aquí tienes lo que esa construcción realmente requiere, no como inspiración, sino como práctica. Primero, deja de medir tu progreso por reconstrucciones externas, el nuevo empleo, la nueva relación, el regreso a la productividad. Esos no son evidencia de que el trabajo haya terminado, son neutrales. Lo que importa es si tu interior ha cambiado. Segundo, continúa el descenso aun cuando la estabilidad regrese. La tentación, una vez puedes funcionar de nuevo, es dejar de examinar. No lo hagas. La estabilización no es el destino, es la plataforma desde la cual el trabajo real prosigue. Tercero, cuando la materia de la sombra se manifieste, la ira, la necesidad, el duelo, las partes de ti que resultan difíciles, no las silencies. Escríbela. Dila en voz alta a alguien que pueda sostenerla. Permite que exista en la conciencia el tiempo suficiente para ser comprendida. Cuarto, toma una decisión, por pequeña que sea fiel al yo que el colapso reveló, no al que el colapso destruyó. No se trata de un gesto dramático, sino de una elección honesta sobre cómo empleas tu tiempo, a qué dices sí, a qué finalmente te niegas. Esa elección es la primera piedra de la nueva fundación. El trabajo no termina aquí. No puede terminar, porque la individuación no es un destino, es la dirección de una vida. Lo que lleves adelante de este colapso, como uses lo que reveló, si construyes sobre la verdad o reconstruyes la ilusión. Esa es la pregunta que tu psique te ha estado formulando desde hace más tiempo del que imaginas. Ahora la has escuchado. Lo que hagas con ella es enteramente tu responsabilidad. Adelante,
Construye tu propio camino. Atención: si alguna parte de este vídeo ha puesto el dedo en una carga que has llevado solo, déjala escrita en los comentarios. Cuando sientas que estás listo, recuerda que el trabajo que empieza aquí no termina con una sola conversación. Hay mucho más por enfrentar, y tú ya lo sabes.